Una bendición, hermanos, buenos días estar con ustedes. Nos une una hermosa amistad con la familia del pastor, con Oscar y con toda su familia. Muchas veces estamos nosotros en su casa y también ellos en la nuestra, en Argentina, y también es una bendición extraordinaria tenerlo muchas veces al pastor Oscar en nuestra congregación, ministrando. Sos de gran bendición, pastor, para nosotros. Y qué privilegio que tienen ustedes de tener un pastor como él, una pastora como los que tienen, que a veces uno se acostumbra y perdemos esa bendición de reconocer, de honrar a los que están pastoreando, como lo hacen los pastores de ustedes. Miren, recorro muchas iglesias en Argentina durante todo el año. Y en pocas iglesias, a lo mejor, bueno, me acompaña mi amigo, ya en un ratito voy a mencionarlo, mi amigo Gastón Bader. Él también recorre muchas iglesias. En pocas iglesias he escuchado un tiempo de oración, de intercesión como el que hemos tenido en esta mañana. Y ustedes tienen ese nombre profético, ¿no? Sanando a las naciones. Una de las oraciones que hizo el pastor, una de las frases que mencionó, es que Dios se revele a los árabes, por ejemplo, ¿no? Así como se reveló a Pablo, que no era árabe precisamente, era judío. Y los judíos también necesitan que Dios se les revele, ¿no? Porque están sin Cristo, están perdidos igual que los árabes. Y me estaba acordando, y esto lo comento como para reforzar el ministerio de ustedes, ¿no? Porque lo que oramos, ustedes vean que eso se cumple. Estaba en un curso de liderazgo con unos 100 pastores en Singapur hace unos años atrás, y me puse a charlar con un pastor de Sudán, que es un país musulmán. Bueno, cuando me dijo que era de Sudán, me llamó la atención y le pregunté, pero ¿cómo te convertiste? ¿Cómo conociste al Señor en un país musulmán? Y él me contó justo lo que el pastor estuvo orando, ¿no? Que él estaba en un instituto para prepararse como imán, y mientras él estaba adorando al Señor, porque sinceramente ellos intentan, quieren adorar a Dios, se le presentó un ángel, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí no tenía ningún problema. Él pensaba que era un ángel y estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios, pero cuando le preguntó al ángel quién era, el ángel le dijo, soy Jesús. Y ahí se armó la podrida, ¿no? con su escuela teológica, con su instituto. Así que, bueno, obviamente que salió de ese instituto, volvió a su casa, le contó a la familia que se le había parecido a Jesús. Bueno, el padre enseguida tomó cartas en el asunto, la manera musulmana, y le dijo, mira, hijo, si vos no renunciás a esta experiencia, a esto que te pasó, vamos a tener que desheredarte. Y bueno, él se mantuvo firme. Y bueno, fue desheredado por la familia, pero a los pocos meses la mamá lo va a despertar, estaba durmiendo, y le dijo, hijo, andate, porque se corrió la bolilla en el barrio de que vos sos cristiano y vienen algunos hombres a quebrarte las piernas, a quebrarte los huesos si vos no renunciás a Jesús. Así que el muchacho se levantó y se fue. Hacía 6 años que él no veía a su familia, ahora era un pastor, pero todo comenzó como el pastor recién acaba de orar, una manifestación del Señor en medio de una cultura musulmana. Así que sigamos clamando al Señor, sigan orando por sanidad de las naciones, porque Dios responde a nuestra oración. Amén. Bueno, a ver si funciona el clicker. No, bueno, pero me dijo, ¿está prendido? Sí, ya sé, pero me dijo, probá cuando me dio la orden así, probá, y yo estoy acostumbrada, es una mujer la que está allá, estoy acostumbrada a la mujer obedecer a mi señora. A ver si funciona o no. Me parece que no funciona, vas a tener que correrlo vos. Bueno, muy bien. Bueno, quiero hablarles de 3 tipos de personas. Ahí tenemos una transparencia que pueden estar mostrando 3 tipos de personas, y lo que quiero que vos estés viendo en esta mañana es qué tipo de persona sos, ¿no? ¿Cuál es qué hay en tu corazón? El primer tipo de persona es la persona
normal, la persona natural. El apóstol Pablo la llama así, la persona natural. El segundo tipo de persona es el cristiano, pero es un cristiano que todavía no es espiritual. Y les aclaro que la mayoría de los cristianos que van a una iglesia, a una evangélica, están en esta categoría. El apóstol Pablo lo llama cristianos normales, cristianos naturales, cristianos carnales. Es decir, que sigan teniendo una mentalidad como el vecino, casi una mentalidad como el que todavía no tiene a Cristo. Y el tercer tipo de persona es el cristiano espiritual, es lo que todos deberíamos apuntar, ser cristianos espirituales. Recuerdo años atrás, cuando escuché la primera vez, era adolescente, cuando escuché la primera vez un mensaje como este, el pastor Guillermo de la María, que ahora vive acá en los Estados Unidos, él decía que el 95% de los creyentes que van a una iglesia cada fin de semana están en la categoría de creyentes carnales, de creyentes normales, de creyentes naturales. Así que cuidado, porque a veces uno es rápido para señalar al que está al lado, este es bastante carnal, este no es espiritual, pero ¿no será que yo estoy en esa categoría? Así que la pregunta que les hago entonces es, ¿qué clase de persona sos? Y hay algunas características que muestran si vos sos una persona normal, si sos una persona... Yo estoy avanzando ya, estoy ahí en la... a ver si... No, la anterior. La anterior. Bueno, hay algunas características. Yo voy, si me puede seguir con la transparencia, mejor. Dice la palabra de Dios, las personas normales o las personas carnales no perciben las cosas que son del espíritu. Esta es la primera categoría de persona. Una persona carnal, una persona normal, una persona natural, no percibe las cosas que son del espíritu porque las considera una tontería o una locura. Bueno, recién el pastor algo mencionó, ¿no? Cuando levantamos la ofrenda, nos hacemos los distraídos, aún algunos creyentes empiezan a criticar, no perciben, le parece una locura. Me acuerdo cuando recién me había recibido en la universidad, tenía un compañero que habíamos hecho toda la escuela secundaria, toda la universidad después juntos, y los dos ganábamos buena plata como profesionales. Y un día se me ocurre decirle a mi amigo que yo daba el diezmo en la iglesia. Bueno, él era no creyente, era una persona normal. Así que cuando le dije eso, pero vos estás loco, te sacan la plata. Yo en ese tiempo no era pastor, tenía otro pastor, David de la Calle, se llama, y bueno, le pareció una locura. Al tiempo, me llama por teléfono muy mal mi amigo y me dice, vos sabés, Aldo, que quebró el banco donde yo tenía todos mis ahorros, tenía casi $100.000 y el banco quebró. Y en ese momento dije, gracias Señor, porque los $100.000 yo los ahorré en el cielo, di mis ofrendas, di mis diezmos, y este que era una locura, perdió toda la guita, ahora está desesperado y nosotros tenemos los tesoros en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, no? Bueno, la persona carnal, la persona natural, la persona normal, no percibe las cosas que son del espíritu, ¿no? Lo tiene a Jesús afuera de su vida. A ver si me ayudás, seguí un poquito. Bueno, ahí, fíjense, la primera persona que estoy mencionando es esta. Cristo está fuera. ¿Y quién está sentado en el trono de la persona? Estoy sentado yo mismo, ¿no? Cuando una persona es normal, es natural, Cristo está fuera de esa vida y el ego está sentado en el trono. El ego reina, el yo reina. Cuidado que ahora voy a mencionar el cristiano carnal, que es parecido a esto también. Pero estoy hablando entonces como mi amigo. En la época en que mi amigo era una persona totalmente normal, natural, tenía a Cristo afuera de su vida. Y él sentado, él reinando, él haciendo lo que se le da la gana con el dinero. Cristo afuera de esa persona. Está fuera de su círculo, está fuera Jesucristo de su vida. Todas las áreas de una persona que está sin Cristo están desordenadas. Voy a mencionar también enseguida que algunas veces también pasa con el cristiano carnal que también las áreas de su vida pueden estar desordenadas. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida? Bueno, el área espiritual,
una persona que no percibe las cosas que son del Espíritu. No le interesa si va a la iglesia, si diezma, no le interesa tener una buena relación con el Señor. Intenta tener una relación con Dios, pero a veces se mete en camisa de 11 varas, como decimos nosotros en Argentina, se mete en problemas espirituales porque le pide a Dios, pero también le pide a los santos, le pide a Dios, pero también le pide, va al curandero, al brujo, le pide a Dios, tiene a Cristo en su, o trata de tener a Jesús en su vida, pero a la vez cree en el horóscopo, cree si te preguntan de qué signo sos, ¿qué contestás vos? Entonces a veces todos los signos del zodíaco son principados espirituales. Entonces cuidado con decir soy de esto, soy de aquello otro, porque vos te estás... Y después se cumple justamente el horóscopo porque uno está atribuyendo la pertenencia espiritual a ese signo del zodíaco. Bueno, así anda una persona normal, tiene una mente normal, tiene problemas en su vida interior, tiene problemas en las relaciones con los demás, su economía también está desordenada, está desbalanceada, trabaja mucho y cosecha poco, trabaja mucho y le da poco tiempo a su matrimonio y por eso se termina divorciando. La mayoría hoy de los matrimonios lamentablemente se divorcian hoy, bueno, casi que la tendencia es no casarse más por eso, ¿no? Porque ya piensan que se van a divorciar, así que están viviendo en pareja pensando que en algún momento eso se va a terminar y bueno, para hacerlo más rápido, cada uno por su lado sin haberse casado. Obviamente en este tiempo la tendencia es a no tener hijos directamente. Los jóvenes se casan grandes o si se casan o se juntan grandes y no quieren tener hijos. Y si tienen hijos, están tan ocupados con su trabajo, porque hoy la mentalidad materialista es, bueno, trabajar para tener la casa, para tener el carro, para irse de vacaciones y los hijos son una carga y se tienen pocos hijos o se los desatiende y los chicos están creciendo en un ambiente así, desordenada la vida, ¿no? Obviamente sin tiempo para el ministerio. Así vive la gente normal. Son esclavos. La palabra de Dios dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 30 y 34. La gente no se da cuenta, pero así vive el que no está en Cristo Jesús, ¿no? Esclavo del pecado. Romanos 3:23, pasaje conocido. Todos han pecado y están destituidos de la gloria. No, una persona que pecó y no recibe a Jesucristo en su vida, esa persona, pudiendo ser hijo de Dios, es esclavo y no hereda de parte del Señor, no es hijo de Dios. Podríamos decir alegóricamente, vive esta persona en un Egipto espiritual. Si alegorizamos un poco el periodo en que Israel estaba esclavo de Egipto, una persona que tiene una mentalidad totalmente natural, que no tiene a Cristo en su vida, vive esclavo en un Egipto espiritual. Este es un tipo de persona. Y bueno, ¿cómo salgo de ser una persona así, natural, como la llama el apóstol Pablo, y comenzar a ser un cristiano? Tengo que creer en Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si hay alguna persona en esta mañana que no está segura de que es hijo de Dios, si te hiciéramos un ADN espiritual, ¿cómo te daría el ADN? ¿Hijo de Dios? Más o menos. ¿Hijo de Dios? ¿Cuál sería el porcentaje si el Señor hoy te hiciera este ADN, ¿no? Tenés la marca de la sangre de Cristo Jesús en tu vida. Si no estás seguro, es el momento. ¿Y cómo uno pasa de ser una persona natural a ser un cristiano? Recibiendo a Jesucristo. Así que todos cerramos un momento nuestros ojos. Si alguien no está seguro de ser hijo de Dios, es el momento. Es el momento de ahora de recibir esa marca espiritual. Al que cree, al que recibe, le es
recibe el poder, recibe la marca de la sangre de Cristo Jesús. Así que cada uno diga: recibo esa marca en mi vida, la marca de la sangre de Jesucristo, y soy desde este día un hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hay un segundo tipo de persona. Hay un segundo tipo de persona que no se diferencia, en apariencia no se diferencia demasiado con el primero. Solo que ya tiene a Jesucristo en su vida. Ya recibió a Jesús, pero es bastante parecido al que mencionaba recién. Es el cristiano carnal. Cristo está dentro de su vida, ya no está afuera. Jesús está dentro de su círculo de vida, pero ¿quién está reinando? ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? La persona sigue decidiendo, la persona sigue pensando como antes, la persona sigue actuando de la misma manera, sigue hablando como habla el vecino, sigue hablando como hablan los padres naturales que tiene, como habla su familia. Aún sigue pensando como su nación, porque, bueno, aquí tenemos un montón de naciones representadas, ¿no? Cada nación tiene su particularidad. Por ejemplo, los argentinos somos súper humildes, ¿no es cierto? Cada nación tiene su particularidad, ¿no? Su forma de pensar. Y uno está en Cristo Jesús y sigue pensando como piensa, en el caso mío, el argentino. Inclusive dentro de Argentina y dentro de tu nación, cada ciudad tiene su particularidad. Yo soy de la ciudad de Rosario, y mi ciudad, los rosarinos pensamos muy distinto de los porteños, que son los que viven en Buenos Aires. Bueno, todos los argentinos nos dicen porteños, pero los porteños son los de Buenos Aires. La forma de pensar es muy, muy diferente. Cada provincia tiene hasta su acento, ¿no? El pastor tiene un acento diferente, aunque somos los dos argentinos, del que tengo yo, porque él es de Mendoza, y yo soy de Rosario. Hablamos bien diferente. Y bueno, así que cada uno no se da cuenta, pero venimos a la iglesia, recibimos a Jesucristo en nuestra vida, pero nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestra nacionalidad, tiene que ver con el pensamiento del país. Hay naciones enteras que piensan, bueno, somos pobres. Hay familias que dicen, bueno, soy pobre, nací pobre, soy burro. En mi familia nunca nadie estudió. Y entonces uno termina pensando muy parecido. Estamos en la iglesia, pero no tenemos la mentalidad de Cristo. Seguimos teniendo la mentalidad normal. Otra vez alegorizando, Israel salió de Egipto, pero no llegó rápidamente a la tierra prometida. Se quedó ahí en el medio. Y la mayoría de los creyentes salen de Egipto, están en el desierto, y en el desierto Israel seguía pensando como pensaban en Egipto. Salieron de Egipto, pero la mente egipcia no salió de su mente. Ellos seguían pensando, y Moisés estaba pastoreando una congregación que creían en Dios, pero eran personas carnales, y todos esos 40 años estuvo tratando de cambiar esa mentalidad. Así que sigue reinando el yo, sigue reinando el ego en esa persona. La persona no cambia su manera de pensar. El apóstol Pablo en Romanos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero bueno, ¿a quién le escribe el apóstol Pablo? Los creyentes. Esos creyentes de Roma todavía no habían cambiado su manera de pensar. Esa persona que es un creyente, que es un cristiano, pero todavía carnal, normal, natural, las áreas de su vida siguen totalmente desordenadas. Y le sigue dando, por ejemplo, demasiado tiempo al trabajo y se olvida de la familia, porque tiene una mentalidad normal, tiene una mentalidad carnal, tiene una mentalidad materialista, no tiene una mentalidad espiritual. Descuida a los hijos, descuida su área espiritual. Salimos corriendo a trabajar y volvemos cansados a casa y no nos ocupamos de las cosas que son del espíritu.
Y así vive normalmente la persona. Se acuerda el fin de semana de ir a la iglesia, pero durante la semana está viviendo como viven los demás. Estamos atrapados muchas veces en el sistema, no nos damos cuenta, ¿no? Israel era esclavo de Egipto. Salió de Egipto y terminó siendo esclavo del desierto. Y la gente hoy le pasa lo mismo. En lugar de ser señores del sistema, somos tantas veces esclavos del sistema. Hace tiempo que estoy inquieto por este tema y escribí un libro que se llama Hijo Pobre, Padre Rico. Hay una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser que teniendo un padre rico, los hijos, terminamos siendo pobres o terminamos viviendo en escasez? Es que la mentalidad sigue siendo una mentalidad de esclavitud. La palabra de Dios dice que aunque quiero hacer el bien, Romanos capítulo 7, versículo 21, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley. El apóstol Pablo está hablando de su experiencia años atrás. Descubro esta ley, descubro este poder, porque cuando se refiere a ley ahí, está refiriéndose a las leyes naturales, por ejemplo, la ley de gravedad, ¿no? La ley de gravedad, ¿no? Las cosas caen porque hay un poder en la gravedad. Y está comparando el apóstol Pablo la ley de las leyes naturales con las leyes espirituales. Entonces hay un poder en el pecado. Descubro este poder, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en los mandamientos del Señor, pero encuentro que hay otro poder en mis miembros, el cual se rebela contra el poder de mi mente y me tiene cautivo al poder del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Está diciendo el apóstol Pablo esto, ¿no? Qué miserable que soy, se sentía así. ¿Y cuántas veces pasa esto? Los hermanos venimos a la congregación, venimos a la reunión, y nos sentimos de esa manera, ¿no? Frente a la santidad de Dios, cuando estamos adorando. Qué miserable que soy. Decidimos cambiar, pero nos damos cuenta que hay un poder mayor a ese poder de la voluntad que teníamos cuando levantamos la mano y nos consagramos al Señor. Y otra vez uno vuelve al pecado, porque hay una fuerza y un poder del pecado. Y el apóstol Pablo lo comparte esto, ¿no? Él no sabía cómo liberarse de esa fuerza del pecado. Y así vive el cristiano carnal. Vive esclavo del pecado, vive en esclavitud también del sistema que vivimos a nuestro alrededor. Es que dice Gálatas, también el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 4, versículo 1, que mientras uno es un niño espiritual, mientras el heredero ya es hijo de Dios, ya tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo. Cristo está en nuestra vida, pero todavía la persona es un niño espiritual. Y mientras es niño espiritual, en nada se diferencia del esclavo. Así que sigue siendo esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. Sigue pensando como niño, sigue hablando como niño espiritual, sigue hablando como antes, sigue trabajando como antes, sigue tratando a su esposa como antes, sigue tratando a sus hijos como antes, sigue ministrando, si es que ministre, como antes, casi que no ministra, vive como se le da la gana. Y es esclavo. La persona, y así le pasó a Israel 40 años siendo libres, pero pensando como esclavos, sin disfrutar de la tierra prometida. Y la mayoría de los cristianos está en una situación así como esta, esclavo, en esclavitud, esclavo de las deudas, esclavo del trabajo, esclavo del divorcio, esclavo, los hijos se van perdiendo, los hijos cuando ven que en la casa lo que el pastor predica durante el domingo no se experimenta en el hogar, los chicos van creciendo, cuando llegan a la adolescencia, que cuestionan todo, dicen, no, pero esto es una hipocresía. Por un lado, el pastor predica una cosa, mi papá y mi mamá levantan las manos y después se agarran las piñas en casa, y el chico no quiere saber nada con la iglesia, se rebelan y dejan de ir a la iglesia, pero no porque no quieran ser espirituales, porque los jóvenes desean ser espirituales, les encanta lo espiritual. Lo que no le gusta a los jóvenes, a los adolescentes, es la religiosidad. Es ese espíritu donde tenemos una cara cuando venimos acá y después cuando vamos a casa tenemos otra. Y papá se porta bien cuando está en el culto y el pastor lo alaba y a lo mejor hace alguna cosa buena durante
el domingo dentro de la congregación, después en la semana es un desastre. Y los jóvenes se pierden, los adolescentes dejan de ir a la iglesia por eso. Ahora, cuando un chico crece en un ambiente espiritual, en su casa, lo que uno predica, lo vive en su casa, bueno, ese joven no se va a perder, ese joven va a querer seguir siendo del Señor y yendo a la iglesia. Una persona carnal vive en un desierto espiritual permanentemente. Así que si vos querés salir de ese desierto espiritual, en el desierto espiritual uno tiene lo justito, ¿no? Uno está ahí en el medio. Ya no está más en Egipto, pero tampoco está en la tierra prometida. Y la persona que se queda en el medio es mediocre. No es ni tan burro como en Egipto, pero tampoco es tan inteligente. ¿Viste? Uno en Egipto ni terminó la escuela primaria. Pero cuando uno viene al Señor, me acuerdo, mi abuela se convirtió, vino de España, pudo hacer en España hasta segundo grado, se entregó a Cristo Jesús en Argentina, y después yo no sé la abuela de dónde sacó coraje con segundo grado. Ella era maestra particular. Así que ella se consideraba muy, muy inteligente, cambió su manera de pensar, ¿no? Primero, bueno, ni pudo terminar la primaria, y después, me acuerdo que por ahí nos habíamos ido a vivir, mi papá era pastor y nos habíamos ido a vivir muy lejos de nuestra ciudad, a una provincia donde mi papá pastoreaba, y mi abuela me escribía algunas cartas, ¿no? Y yo estaba, bueno, como todo chico, uno es medio jocoso, medio burlón, y le decía, abuela, hormiga se escribe con H. Y la abuela decía, una hormiga con H o sin H es igual a una hormiga. ¿Sí? Así que bueno, al final mi abuela me ponía un montón de H's, me ponía un montón de B cortas, B largas, me ponía puntos, me ponía coma, y me decía, Aldito, agregá la H donde vaya, la B corta donde... Así, bueno, pero ella llegó al Señor de esa manera. Pero cuando conoció al Señor Jesucristo, mi mamá estudió medicina, concertista de piano, mis dos tíos ingenieros, todos sirviendo al Señor. La familia cambió. Entonces dejamos de ser una familia de personas indoctas a ser personas cultas, ¿no? Porque en Cristo Jesús uno no se tiene que quedar ahí en el medio. Pero en general lo que vemos es que la gente se queda ahí por la mitad. Salimos de la pobreza, pero no estamos en la riqueza. Y nos quedamos en el medio. Y bueno, muchas veces pasa eso acá en los mismos Estados Unidos, ¿no? Salimos de nuestra nación, donde vivíamos mal, y venimos a Estados Unidos y vencemos la pobreza, gloria a Dios, pero estamos en la riqueza. Uno se queda ahí en el medio y nos amoldamos, nos acostumbramos, porque nuestra mentalidad salió de Egipto, pero seguimos pensando parecido a antes. ¿Y cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Porque Dios no quería que ellos coman maná todo el tiempo. El desierto es atractivo, ¿no? Porque uno tiene todo lo suficiente. Mira, tenés comida, tenés vestido, tenés la carpa ahí en el desierto, la casa, tenés la cobertura, aire acondicionado, porque estaba la nube prendida todo el día. Imagínate vos 50 grados de calor, pero nublado. Así que la temperatura bajaba, 40 años nublado con aire acondicionado. A la noche refrescaba mucho en el desierto, hasta caía alguna heladita, y ahí se prendía la columna de fuego, así que el campamento estaba calefaccionado. Tenían todo lo suficiente ahí en el desierto, pero Dios les había dicho, no, ustedes van a ser empresarios, ustedes van a tener campos de vides, campos de cebada, campos de trigo, van a ser empresarios, van a sacar de las montañas cobre, van a ser empresarios mineros, van a estar teniendo bodegas, van a estar teniendo plantaciones de olivos que ustedes no plantaron, van a estar heredando casas que ustedes no hicieron, construyeron. Les estaba hablando de una tierra maravillosa, de una vida próspera de verdad.
Hay una vida próspera de verdad. Vamos a decir juntos, a ver, hay una vida próspera de verdad. ¿Cómo experimento eso? Bueno, tengo que cambiar mi manera de pensar. La nueva generación de Josué cambió su manera de pensar y finalmente ellos conquistaron. Hermanos, no les pude hablar. Miren la frustración del apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Hermano, yo no les pude hablar como a personas espirituales, sino como a gente normal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía capaces, porque son gente carnal, son gente normal. A la iglesia le está escribiendo. Así que el apóstol Pablo, cuando les predicaba, en lugar de llevarles principios espirituales profundos para que ellos señoreen sobre la tierra, porque el apostolado, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el apostolado es para llevar a todas las naciones a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Escucharon esto? Ese es un apóstol. El apóstol tiene el ministerio de que toda la nación de Estados Unidos, que toda la nación de Nicaragua, que toda la nación, como recién oraba el pastor Oscar, toda la nación de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, cada nación de la tierra, llevarla a que la nación entera obedezca a Jesucristo. Ese es el ministerio del apóstol, según Romanos capítulo 1. Ahora, Pablo no le podía estar hablando de esta manera a los corintios porque eran personas normales, carnales, sus pensamientos eran pensamientos infantiles, estaban enredados en sus problemitas de todos los días, estaban ahí sin poder estar militando como soldados de Cristo Jesús porque estaban enredados en los problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas en su economía, etcétera, etcétera, y no podía hablarles como a personas espirituales, sino como a niños, y le tenía que estar dando leche espiritual. Ahora te pregunto, ¿vos sos capaz de recibir alimento sólido o hay que estar dándote la mamadera todos los domingos? Y pensemos un poquito, ¿no? Vuelvo a repetir, por la experiencia que tengo, el 95% de la gente que va a las iglesias está en esa actitud de, pastor, óreme, pastor, bendígame, pastor, ayúdeme, pastor, y siempre están ahí pidiendo, y no es hijo maduro, no es padre, sigue siendo un eterno niño. Porque ¿qué es una persona madura espiritual? Es la persona que ya pastorea. Una persona madura espiritual es padre, es madre. Hoy en Argentina es el Día de la Madre. Y para ser madre hay que dejar de ser hijo, hay que dejar de ser hija. Y hoy los jóvenes no quieren ser padres, aún dentro de la iglesia, no quieren ser padres, no quieren ser madres, porque quieren seguir siendo hijos. Recibir todo de arriba, disfrutar de la vida loca, y no hacerse cargo de criar a un hijo o a hijos, ¿no? Porque los hijos son una bendición. Nosotros queremos en familias grandes, tuvimos 5, el pastor es ejemplo también, tiene 4, menos mal que son distinta edad, ¿no? Porque si no estaríamos peleados ya, Oscar, ¿no? Ahí te imaginas si juntamos los 5 míos con las 4 de Oscar, hay una diferencia de edad, ya los míos están casi todos casados, menos uno, pero si hubiera armado la podrida, porque es bravo este padre, no. Y los hijos hoy no quieren ser padres por eso, porque los hijos son una carga. Y dentro de la congregación pasa lo mismo. Si el pastor te manda a visitar a un hermano, a que lo discipules, a que lo hagas crecer, y yo te pregunto, ¿no? ¿A cuántas personas vos estás discipulando en este tiempo? ¿Sos padre de alguna persona espiritual? ¿Tenés carga por alguna? ¿Estás orando por alguien? ¿Le estás dando leche, la mamadera a esa persona? ¿Le llevas todas las semanas alimento espiritual a esa persona? ¿O sos hijo y solamente estás esperando que el pastor
sea el que te alimente a vos. ¿Estás alimentando a alguien? Porque si vos no estás alimentando a alguien, seguís siendo hijo. ¿Querés crecer? ¿Querés pasar a la categoría de cristiano espiritual? Hacete cargo de una persona por lo menos. Una persona para cuidarla, además de cuidar tu propia casa. Una persona, un vecino, un amigo, un compañero, alguien. Bueno, Gastón, ponete de pie. Este es mi amigo Gastón Bader. Él es un cristiano espiritual. Es un empresario del turismo de Mar del Plata. Tiene una hermosa familia. Siempre ha tenido un muy buen pasar económico durante toda su vida. Pero él tiene carga por su ciudad, no por una persona. Tiene carga por su ciudad. En la ciudad de él vive casi 1 millón de personas, en Mar del Plata. Y él tiene carga por la ciudad. Y Dios le dio una idea en un momento, ¿no? Como todo empresario, tiene muchas veces mejores ideas que el pastor todavía, ¿no? Me acuerdo, uno de mis tíos es pastor y tenía un problema bárbaro con una deuda que tenía la congregación, y fueron a hablar con el banco, con un empresario de su congregación, y el empresario dice: vos callate, al pastor le dice, vos callate la boca, déjame hablar a mí, porque de esto sé yo. Y mi tío, que era el pastor, ¿no? Lo miró medio raro, como diciendo, bueno, después vamos a arreglar cuentas. Ya estaban ahí entrando a la oficina del gerente, después vamos a poner las cosas en orden, pero le hizo caso al empresario y se sentó el empresario, lo saludó al gerente del banco, mi tío y pastor calladito, y le dice al empresario: ¿ustedes aceptarían pago en especie, pago que no sea en plata? Claro, había una crisis tan grande en Argentina, una de las tantas crisis que hemos tenido en nuestro país, que los bancos en ese momento agarraban cualquier cosa. Y este empresario tenía una galería de arte, vendía cuadros, así que ¿aceptaría cuadros de mi galería de arte? Sí, cómo no, le dice el gerente. Así que él compraba los cuadros baratos y los vendía caro, así que por poca plata pagó toda la deuda de la iglesia, y el empresario le resolvió al pastor un problema, porque él tenía una mentalidad espiritual, el empresario. Y el pastor también, porque el pastor se podía haber enojado y le hubiera dicho: che, déjame hablar a mí, yo soy el pastor de la iglesia, acá mando yo. No. Bueno, los dos espirituales resolvieron un problema. Y Gastón, que es empresario, se le ocurrió una idea para que 1 millón de personas en su ciudad reciban todos los días una palabra de Dios, porque es padre. Y rápido, como todo empresario, la hija es secretaria del pastor donde se congrega, aunque Gastón también es pastor, parte del equipo pastoral. Es la iglesia más grande de Mar del Plata. Y la hija, como es secretaria, le dice: papi, tengo 10.000 teléfonos en la computadora de personas, de hermanos que se congregan. ¡Wow! 10.000. Entonces, si le mando a los 10.000 un versículo bíblico todos los días, pensó Gastón, y esos 10.000 se lo mandan a todas las personas que tienen en su celular. ¿Cuántos contactos tenés vos en tu celular? 50, 100, a veces más que eso todavía, ¿no? Y él pensó enseguida: si 10.000 le mandan a 50, 60 personas, por lo menos ya casi llegamos, por lo menos a toda la familia, llegamos así a 600.000 personas enseguida. Así que el otro día hizo un devocional, lo mandó a los 10.000, y los 10.000 lo mandaron, y en poquitas semanas toda la ciudad de Mar del Plata estaba recibiendo una palabra de Dios todos los días. Todos los días. Hace 8 años que está haciendo esto. Me lo compartió a mí, bueno, empecé a hacer lo mismo, se lo mando, tengo en mi teléfono el teléfono de 2.000 pastores, así que yo se lo mando a los pastores, para que los pastores se lo manden a su congregación y la congregación se lo mande a todos los contactos que tiene. Así que estamos calculando, haciendo un cálculo así muy, muy modesto, que alrededor de 10 millones de personas todos los días reciben una palabra de parte del Señor, porque hay un padre. Gastón es un padre que tiene carga por las ciudades y por las naciones. Y por eso, con una idea simple como esta, 10 millones, y me quedo corto, de personas están recibiendo todos los días palabra de Dios, porque se traduce también al inglés, se traduce al italiano, se traduce hasta el chino se traduce, mirá. Se traduce, bueno, que es un montón de idiomas.
Y ahí lo manda Gastón todos los días porque tiene carga. Y yo te pregunto, ¿no? Y pues, tendrás cargo por uno, aunque sea. ¿Pasará de ser de la categoría de hijo a la categoría de padre? Del hijo que está esperando recibir leche todos los días, al padre, al hijo maduro que comienza a mandar la leche a otra persona. Este mensaje está siendo grabado, ¿no? Y todos los domingos grabás los mensajes, pastor. Bueno, ese mensaje, vos tenés el link, mandáselo a tu amigo para que vea el mensaje. No puede venir todavía a la iglesia, pero puede ver el mensaje. Así de simple, mándale, el pastor te manda una palabra, un devocional, compartí ese devocional tener carga con los demás, porque si no seguimos siendo, nos parece que somos espirituales, pero estamos pensando en lo nuestro, no estamos pensando en los demás. Y así es la persona carnal, así es la persona natural. Mientras hayan ustedes celos, contiendas, divisiones, son gente carnal que viven criterios puramente carnales, puramente naturales, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas. Vivan según el Espíritu y no le den rienda suelta a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Les escribe Pablo a la iglesia, evidentemente cosas de estas estaban. Los que practican tales cosas no son herederos porque son niños. Son niños espirituales que no se diferencian en nada del esclavo. Así dice el apóstol Pablo. Así que están llenas las iglesias evangélicas de personas que tienen mentalidad normal. Personas que siguen pensando igual, hablando igual como habla la gente del mundo. Conocen algunos versículos bíblicos. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan, todo lo entienden y todo lo practican, puedo decir también. Cuando una persona quiere ser espiritual, y ese es el desafío que te hago, ¿no? Quiero invitarte a que si todavía estás pensando que hay mucha carnalidad en tu vida, tome la decisión de hoy de comenzar a ser una persona espiritual. No vas a ser tu proceso de santidad no está terminado de ninguna manera, no hay un 100% de santidad, pero comenzás a recorrer el camino de la espiritualidad. Tomaste la decisión de ser una persona espiritual. Y un cristiano espiritual, las áreas se comienzan a ordenar, le dedica mucho tiempo al trabajo, pero le dedica mucho tiempo buscando también al Señor, le dedica tiempo a su matrimonio, le dedica tiempo a sus hijos. Tenemos un ministerio con nuestros hijos. La iglesia tiene que estar en el hogar. La primera iglesia está ahí en tu casa. Y vos tenés que llevar la iglesia a tu trabajo también, llevar la luz de Cristo Jesús a tu trabajo. Así lo hizo José. Cuando trabajó para Potifar, él lo hizo prosperar a Potifar. Entonces estás trabajando para otro, pastorea a esa otra persona. Bendecía a tu empleador, que ese lugar donde vos estás trabajando prospere. Y si vos lográs que ese negocio prospere, estás aprendiendo para que el día de mañana, cuando tengas tu propio negocio, también estés prosperando. José luego pasó de ser el empleado de Potifar a ser funcionario de Faraón. Pero no era cualquier funcionario. Él, cuando le cuenta a sus hermanos su testimonio, le dice: Dios me puso como padre de Faraón. Así que él espiritualmente estaba por encima del faraón. Y esa es la actitud de un padre. Esa es la actitud de un cristiano maduro. Esa es la actitud de un cristiano espiritual. A donde vamos, llevamos la iglesia. Tenemos un ministerio todos los días, todo el día, empezando por tu casa, siguiendo por tu trabajo. Vas al trabajo no solamente para ganar dinero, para pagar la hipoteca, para pagar la cuota del auto. Vas al trabajo para, a través de tu trabajo, estar bendiciendo a tus compañeros, a tu patrón, a tus empleados, si los tenés, a tus clientes. Lo que hace Gastón, él podría estar ganando plata nada más siendo empresario del turismo y olvidándose de la ciudad. Pero nosotros tenemos el ministerio
apostólico, como iglesia apostólica que ustedes son, porque son una iglesia apostólica, el ministerio es sanando a las naciones. Ustedes no están en cualquier iglesia, están en una iglesia que tiene una mentalidad apostólica. Y con esa mentalidad uno tiene que salir a trabajar. Somos de bendición para el barrio, somos de bendición para la ciudad. Entonces un cristiano espiritual no viene a la iglesia simplemente, Señor, bendecime, que pueda pagar esto, que pueda alcanzar aquello otro, que pueda conseguir un mejor trabajo, que me pueda recibir, que me pueda ir de vacaciones y estar pensando en uno mismo. No, una persona espiritual está pensando en lo que Dios piensa, ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que amar al mundo, tenemos que amar la ciudad, tenemos que amar el barrio donde vivimos, tenemos que amar a los amigos, tenemos que amar a los vecinos, tenemos que amar a la familia y hacer algo por ellas. Por eso te preguntaba, ¿cuántas personas estás apadrinando, estás pastoreando hoy vos? Si no estás pastoreando a nadie, si no ganaste a nadie para Cristo, y bueno, a veces ganar es fácil, ¿no? La persona recibe al Señor y después, bueno, que venga a la iglesia, que el pastor la pastoree. No, la ganaste vos, la pariste vos, como tus hijos, ¿no? Los pariste vos a tus hijos naturales, los tenés que atender vos, no van a vivir en la casa del pastor. Y los hijos espirituales lo mismo. Ganaste a alguien para Cristo, ocupate vos de discipularlo. Por supuesto, la iglesia te va a estar dando herramientas para hacerlo, pero vos sos el Padre. Y así vive una persona espiritual. Jesús está dentro de su vida, pero reinando. Y el yo, el ego, lo crucifica juntamente con Cristo Jesús. Ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Somos obedientes a Cristo Jesús. Su vida comienza a estar ordenada, ya no hace lo que quiere. Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Así vive una persona espiritual. Todos los días, todo el día, no solamente cuando estamos en la reunión que tenemos cara de bueno, sino cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los amigos. Ahí todo el tiempo el Espíritu Santo está dando fruto. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivís por el Espíritu, o si andás por el Espíritu, viví también según el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos, no como piensa mi papá, no como se piensa en mi país, yo pienso como piensa mi Padre que está en el cielo. Tengo la mente de Cristo Jesús. Y para pensar como piensa Dios, yo tengo que estar con Dios. Para hablar como habla Dios, yo tengo que estar en contacto con su palabra. Porque si yo estoy en contacto permanentemente con la palabra de mi amigo, con la palabra de mi vecino, con la palabra de mi compañero, con las palabras que se hablan en casa, y voy a estar hablando como se habla en casa. Tengo que estar en contacto con la palabra del Señor, buscar la palabra de Dios, gozarme en la palabra de Dios. Entonces empiezo a alinear mis pensamientos con los pensamientos del Señor. Ya no hablo como hablan los demás, hablo como habla el Señor. Digo palabra de Dios y hago la palabra del Señor. Y entonces voy a hacer prosperar mi camino, como dice la palabra, y todas las cosas me van a estar saliendo bien. Tengo una mente espiritual y ya entré en la tierra prometida. En la tierra prometida dejaron de pensar como niños. No, parecíamos chiquititos y esos ahí estaban, éramos como nosotros como gusanos al lado de esos soldados que están en ciudades amuralladas y están armados hasta los dientes y vamos a morir en el desierto. Y así pensaban ellos. Se fueron al cielo, pero en la tierra vivieron en un infierno. Y así vive la mayoría de la gente. Permítanme decir algo, ¿no? Total, si el pastor después no me quiere invitar más. Pero la mayoría de la gente de las iglesias evangélicas es buena para vivir en el cielo. En la tierra es mala para vivir. No son buenos alumnos, no son buenos padres, no son buenos trabajadores, no son buenos empresarios, no ganan a nadie para Cristo. Que les agarre un ataque y se vayan al cielo. Bueno, en el cielo son buenos para vivir, pero en la tierra. Y tenemos que tomar la decisión, hermano, de ser lo mejor en la tierra.
los mejores padres, los mejores esposos, los mejores ciudadanos, los mejores trabajadores. Una persona llena del Espíritu Santo no solamente habla en lengua, no solamente canta lindo, no solamente ora bien. Una persona que está llena del Espíritu Santo es la mejor persona en la tierra. Y Estados Unidos y tu nación y mi nación necesitan personas espirituales. El mundo está clamando, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Nosotros tenemos la respuesta que necesita Miami, que necesita Estados Unidos, que necesita Argentina. La respuesta la tenemos nosotros, porque tenemos que tomar la decisión de ser cristianos espirituales. ¿Cuántos se ponen de pie y dicen, Señor, yo quiero ser así, quiero ser un padre, quiero ser una madre, quiero ser espiritual? Y el apóstol Pablo, y termino diciendo esto, mirá, el apóstol Pablo en un momento dice, ¡qué miserable que soy! ¿Quién me librará de la carnalidad? Eso lo dice en el capítulo 7 de Romanos, y en el capítulo 8 lo contesta. Hay una forma. Si vivís de acuerdo a tu carne, si le das rienda suelta a lo normal en tu vida, estás frito, morirás. Vas al cielo, pero en la tierra todo te va a salir mal. Pero si por el Espíritu hay un poder más grande que el poder de la carne, hay un poder más grande que el poder del pecado, es el poder del Espíritu. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás vos, vivirá tu matrimonio, vivirán tus hijos, vivirá el lugar donde trabajás, vivirá tu barrio, vivirán tus amigos, vivirán tus familiares. ¿Por qué no vivirá una nación entera? Porque Josué fue instrumento para que toda la nación de Israel entre en un avivamiento espiritual. Así que levanta tu mano al cielo y recibí ese poder del Espíritu que te libera del poder de la carne, del poder del pecado, del poder de la mediocridad. Y decí juntamente con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada uno dígalo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo. Ya no vivo más yo, cada uno dígalo fuerte, no vivo más yo. Estoy muerto. La carne tiene que morir, el ego tiene que morir, el yo tiene que morir. Ya no vivo yo, así dijo Pablo. Ahora Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Que el mismo poder de la resurrección de Jesucristo vivifique tu espíritu en esta hora y resucites a una nueva vida en Cristo Jesús, a una vida espiritual, y seas de bendición en tu casa, seas de bendición para todos los que te rodean, seas de bendición para tu trabajo, seas de bendición para tus vecinos, para tus amigos, seas de bendición para Miami, seamos de bendición para Estados Unidos, aún seas de bendición para la nación que has dejado y a la cual todavía estás amando de alguna manera. Que el Señor use tu vida para que una nación completa reviva también, porque si Josué pudo hacer de Israel, sacarla de ser la nación más pobre y transformarla en la nación más rica de la tierra en aquel tiempo, lo mismo, el mismo poder que había en Moisés y que había en Josué está también en nosotros. Pero que haya este sentir que hubo en ellos en nuestras vidas. Señor, yo recibo en esta mañana, cada uno dígalo, recibo en esta mañana el poder, las fuerzas todopoderosas de tu Espíritu Santo para vencer todo poder natural, todo poder de la carne y ser de bendición para todas las naciones de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén y amén. Dios les bendiga.